días. Ya estamos por aquí en vivo. Ya Instagram comienza a avisar que estamos en vivo. Hoy vamos a tener un tema súper importante en este espacio. Creo que, bueno, yo como mamá creo que es un tema que nos preocupa a todas y es el tema de las vacunas. ¿Vacunar a nuestros hijos, sí o no? Para eso vamos a tener de invitada a la doctora Morela Martínez, pediatra y mamá IG, con quien vamos a aclarar todas esas dudas y nos va a comentar, pues, cuánto se puede evitar de las vacunas, si realmente se puede evitar, si hay que ponerlas todas. Vamos a estar aclarando todas esas dudas. Algunas de ustedes hicieron preguntas ayer en la cajita de preguntas que dejamos en las historias y bueno, la idea es un poco, pues nada, desmontar los mitos que hay. Acá ya More está por aquí, ya te voy a unir, More, a la conversa. Los mitos que hay y sobre todo, bueno, una cosa preocupante para mí en este caso es, bueno, todo lo que es el movimiento actual antivacunas, que es una realidad y que pues por estos movimientos que meten miedo sobre lo que son las vacunas, muchos miles de padres han dejado de vacunar a sus hijos y no sabemos las repercusiones de salud que esto pueda tener, no solo para esos niños que no son vacunados, sino para los que están en su entorno también. More, ya te voy a darla, transmitir juntas. Vamos a ver cómo nos va con este vivo. More está en Venezuela y bueno, sabemos que la conexión no es la mejor del mundo, pero ahí vamos. Ahí está. Hola Rosa, ¿cómo estás? Hola More, ¿todo bien? ¿Me oyes perfecto? Perfecto, esperemos que esto se mantenga así. Sí, vamos a rogar que todo salga bien. Chévere, sí. Por ahora todo está funcionando, vamos a ver. Bueno, bienvenida, More. Ya les estaba comentando a los que entraron al vivo de una vez. ¿Qué ven? Correcto. Te invité al vivo. Una de las cosas que te comenté, pues que a mí particularmente como mamá, me preocupa el movimiento antivacunas, que es una realidad. Por allí uno se encuentra con muchos posts de gente que pues sataniza el tema de las vacunas, que vacunar a los hijos puede ser peligroso, puede causar hasta la muerte. Muchos padres, de hecho, han dejado de vacunar a sus hijos por esto, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que quería hablar hoy, sobre todo, era eso, pues, ¿no? ¿Dónde está esa línea delgada de lo que realmente es el bien que hacen las vacunas o si realmente hacen algún daño? Y, por supuesto, tú eres la más indicada para orientarnos sobre ese tema, ¿no? Y, bueno, creo que una de las cosas que más se habla sobre el tema del daño de las vacunas es que, bueno, actualmente lo relacionan incluso con que tenga relación con casos de niños con autismo, etcétera. Pienso que pudiéramos comenzar por ahí, si te parece. Perfecto, chévere, Rosa. Bueno, este es un tema bien extenso, ¿ok? Vamos a hablar en un lenguaje súper sencillo para que las mamis puedan comprender. Sí, porque es un tema bastante delicado, ¿no? Bueno, la idea de este live precisamente es como barrer un poquito con esos mitos, esos miedos que hay. La respuesta a vacunar sí o no, pues realmente yo te digo como pediatra y como mamá también que sí, definitivamente vacunar, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a tratar de hablar un poquito por qué. Las vacunas, para que lo entiendan sencillamente, es una especie de presentación en píldoras de pequeñas fracciones de la enfermedad, ¿ok? Hay de virus, de bacterias, que tú introduces en el cuerpo para que el organismo dé una respuesta inmunológica y se prepare para el momento en que se pueda presentar alguna condición de contagio, pues esté preparado para responder de la mejor manera a esa enfermedad, ¿okay? Entonces, definitivamente, si tenemos esas herramientas para prevenir ciertas infecciones y ciertas enfermedades que son potencialmente graves durante la infancia, pues si tenemos la herramienta hay que utilizarla. Claro. Una de las cosas que pues más preocupa quizás a las mamás es eso, ¿no? Bueno, me estoy inyectando una enfermedad a mi hijo, o sea, puedo dejar de lado y no ponerle el virus, bueno, pero lo dejo así como el viento, pues, o sea, si le da, le dio, pero yo pienso que, bueno, también tiene una explicación, ¿no? Porque cuando tú
del virus, pues el cuerpo también se hace resistente a ese virus. Es la explicación, digamos, más fácil, ¿no? Es como la explicación es sí, que tú estás dando como una pequeña muestra y el cuerpo entonces sabe cómo reaccionar. No es una muestra que te va a enfermar, no te va a causar la enfermedad, sino es como una carta de presentación. Entonces el sistema inmunológico lo que hace es generar anticuerpos ante esa pequeña fracción que tú le estás demostrando para que en el momento, si llega a haber un niño, se defienda de la mejor manera. No sea así como el primer encuentro con la enfermedad, que puede entonces vencer la enfermedad y causarte daños severos, secuelas o incluso, sino que tú vas a tener una respuesta ya premeditada, ya tu ejército está preparado para defenderte. Claro, ahora, tomando en cuenta eso, entonces, es normal que, por ejemplo, después de una vacuna haya un brote febril, por ejemplo, o algunos signos de la misma enfermedad. ¿Se considera eso como normal o esperado? Es normal, sí. El signo más común es la fiebre, ¿ok? Porque la fiebre precisamente es la respuesta del organismo que está ocurriendo allí, una presentación de un agente que llamamos un antígeno, que es desconocido para tu cuerpo. Entonces lo que hace, una de las primeras manifestaciones es elevar la temperatura para tratar de contrarrestar el crecimiento de ese virus o esa bacteria. Entonces, la mayoría de las vacunas da fiebre, algunas en mayor grado, otras en menor grado. También depende de la respuesta individual. No todos los niños son iguales, ni todos los adultos, ¿no? Porque tenemos la idea de que las vacunas son solo para la infancia, y no es así. Durante toda la vida podemos recibir vacunas y estarnos protegiendo contra ciertas enfermedades. Entonces, sí, la respuesta general es que el organismo reaccione. Algunos tienen muchos síntomas, lamentablemente, algunos tienen menos síntomas, pasa desapercibido, pero la conclusión es que en realidad esos síntomas siempre van a ser mucho más leves que padecer la enfermedad. Actualmente hay entre 14 y 16 enfermedades que pueden ser prevenibles por vacunas. Entonces tenemos esa herramienta, y esas enfermedades son potencialmente mortales en los niños. Por ejemplo, la polio, que dejaba tantas malformaciones, imposibilidad para caminar; el sarampión, que es una infección muy grave y que se puede prevenir con 2 o 3 dosis de vacuna. Imagínate, la viruela, que ya está erradicada en el mundo, cuántas muertes trajo, incluso más que la guerra. Entonces, definitivamente está comprobado que las vacunas son una herramienta que ha creado el hombre y que son positivas en cuanto a la prevención de enfermedades, de muertes, de secuelas. Claro. Ahora, lo que dices me parece interesante, ¿no? Que cada organismo es distinto y tiene como un procesamiento distinto a esta vacuna. Eso sería de repente manera de explicar, por ejemplo, casos que muestran mucha gente de esta que está en contra de las vacunas. De repente un niño se vacunó y tuvo pues una reacción adversa, etcétera, pero en un caso tiene que ver solo con una condición de ese niño, no quiere decir que sea generalizada, ¿no? Correcto. Mira, todos tenemos unas reacciones, digamos, idiosincráticas a los medicamentos, ¿no? O a cualquier sustancia que entre en tu organismo. Fíjate, uno puede morir por tomarse una aspirina, ¿ok? Porque a lo mejor eres alérgico a la aspirina, haces una reacción anafiláctica y falleces por tomarte una aspirina. Eso no quiere decir que la aspirina sea mala, ni que esté matando gente por el mundo, sino que, bueno, hay personas que son sensibles a la aspirina, ¿ok? Igual, algún implemento químico que tú utilices, algún maquillaje, alguna crema, cualquier cosa puede hacerte una afección particular o crear efectos secundarios en el organismo que pueden incluso llevar a la muerte. Pero eso no quiere decir que las vacunas estén causando este tipo de afección en todas las poblaciones a las que se le aplica. De hecho, los efectos secundarios están estudiados y son sumamente amplios, porque ahí se describe todo lo que ha pasado. O sea, se estudiaron 10 millones de niños. Uno de esos 10 millones de niños provocó dolor de cabeza, eso hay que describirlo. Y eso está específicamente colocado en cada uno de los prospectos de las vacunas. Y imagínate cuántas reacciones secundarias pueden haber a tantos medicamentos, a tantas vacunas. Eso es casi imposible de controlar. Ahora, qué bueno que mencionas lo del maquillaje, ¿no? Porque específicamente fabrican de maquillaje, tienen tantas cosas químicas, productos a nivel que nada más para la piel y para el ser humano, sino para el medio ambiente, ¿no? Porque también pues son súper impactantes. Y una de las cosas de las que se habla en las vacunas es el uso de aluminio.
¿no? Dentro de las vacunas. Es una de las cosas, de las críticas más fuertes. Pero bueno, si vamos a lo que nos ponemos en la cara todos los cuantos componentes peores no tienen. Ahora, ¿se pudiera... Sí. ¿Estos componentes de aluminio realmente son dañinos o tienen una... Porque, bueno, yo he leído que tienen como concentraciones mínimas, ¿no? ¿Hasta qué punto eso puede ser para el cuerpo humano? Correcto. Fíjate, las vacunas lamentablemente no podemos colocar una porcioncita del virus, ¿ok? Una muestra del virus sin que tenga otros componentes que controlan, digamos, el crecimiento de ese virus o que controlan el crecimiento de otras bacterias, de levaduras, o sea, de que esa vacuna se contamine con otras cosas. Entonces, como eso tiene que ser controlado, tenemos que colocarle como aditivos ciertas sustancias que mantengan el crecimiento de ese virus o de esa bacteria dentro de los parámetros que se necesitan, ¿okay? Y que sea un elemento básicamente estéril. Entonces, muchas veces esos aditivos que son el aluminio, son los que han creado ese miedo, ¿verdad? Porque, bueno, son metales que pueden quedar, digamos, como acumulados en el organismo. Sin embargo, fíjate, hay, ¿cómo se llama? Rimmel, crema de pestaña, maquillaje de pestaña, que tiene muchísimo más contenido de mercurio que incluso las propias vacunas, ¿ok? Y además el mercurio que se utiliza para las vacunas es el etilmercurio, no el metilmercurio, que es el realmente tóxico. El etilmercurio no se acumula en el cuerpo humano, dura incluso de 3, máximo una semana y es perfectamente eliminado por el cuerpo. Entonces no hay riesgo de que tú colocando vacuna sobre vacuna, hagas una acumulación de esos metales pesados, ¿ok? Además que las cantidades, como tú dices, son controladas, son estudiadas a tolerancia del organismo y son extremadamente pequeñas. Yo a veces le digo a mis pacientes, mira, tú te comes una empanada de cazón y probablemente tenga más mercurio que una vacuna. Porque los mariscos, los pescados, sí, están mucho más contaminados que un medicamento que ha sido controlado y avalado. Aquí hay una pregunta de Stephanie de Gallardo que dice, ¿es recomendable la vacuna de papiloma humano en las niñas? He leído varios casos de niñas que han habido consecuencias con esas vacunas, pregunta ella. Es bueno para contestar esa... Sí. Esa vacuna es bastante reciente, ¿ok? De hecho, aquí en Venezuela todavía no la tenemos. Es la vacuna del Gardasil 9, creo que hay otro nombre comercial. Esa se está colocando, se está indicando en preadolescentes, incluso a partir de los 9 años, ¿ok? Y han habido algunos casos de reporte de efectos secundarios que están siendo todavía estudiados, pero ya es una vacuna que está aprobada para prevenir el virus de papiloma humano, que es uno de los causantes de cáncer de cuello uterino. Entonces cubre varias de las cepas que pueden generar cáncer de cuello uterino. Ya va, te escucho un poquito cortado. Okay. Voy a ir lento a ver si... Ajá, ok. Bueno, entonces está... Ajá. Sí. Ahí está como... Sí. Está como cortadito. Ok. Dale, continúa. Ok. Bueno, entonces se usa para la prevención de papiloma humano y por supuesto lo ideal es colocarla en la preadolescencia o antes de que la persona comience con su inicio de relaciones sexuales. Sin embargo, se puede colocar durante toda la vida, pero lo ideal es esta etapa que es preventiva, por supuesto. Claro. Otra pregunta que las mamás era si hay que colocar todas las vacunas. El esquema de vacunas es bastante amplio. ¿Se puede saltar una que se recomiende colocar, otra que no, o sí se debe colocar todas las vacunas? Mira, todas las vacunas que están aprobadas deben cumplirse. Es importante que cada región del mundo tiene un esquema de vacunación y eso es de acuerdo a ese país, ¿ok? A cuáles enfermedades están activas, a cuáles se han erradicado, a cuáles son más sensibles a la población. Entonces ellos hacen un esquema particular. En los países está avalado el esquema que indica, digamos, su Ministerio de Salud, su Sociedad o Academia Pediátrica en particular y la OMS. Entonces hacen como un consenso de qué vacunas le corresponden
a cada región o a cada país. Y sí, hay que cumplir todo el esquema de vacunación. ¿Okay? Por supuesto, hay condiciones de salud y condiciones de vida, digamos, como la lactancia materna, la buena alimentación, las condiciones de vida del niño que previenen muchísimas de las enfermedades para las cuales se vacuna. Sin embargo, sí es necesario adicionar esta protección porque recuerden que no estamos hablando de un niño, o sea, no es tu hijo, es una población. Tu hijo se está en sociedad. Entonces está lo que se llama el efecto rebaño. Si mi hijo es potencialmente un factor de riesgo para los demás niños. No estoy afectando solamente a mi hijo, bueno, ese es mi problema. No, es problema de toda la nación, de toda la sociedad, de todo el país, incluso de todo el mundo. Porque un niño puede... Y ese niño cae a otro niño que no está vacunado y bueno, te imaginarás. Claro, y exactamente por eso ahora hemos visto el resurgimiento de virus que ya habían desaparecido. Y vuelven a estar en la palestra y decimos, bueno, pero ¿cómo es posible que ahora haya otra vez esta cantidad de virus? Y puede ser quizás consecuencia del incumplimiento del esquema de vacunas, ¿no? Tal vez. Sí, señor. Bueno, fíjate, aquí en Venezuela hay dos factores importantes, ¿no? En los países europeos está un poco más fuerte lo de los antivacunas, los movimientos antivacunas. Aquí ese movimiento todavía está un poquito controlado. Sin embargo, los problemas sanitarios y la mala distribución de todas esas vacunas lamentablemente han hecho el resurgimiento de muchas enfermedades que estaban ya controladas. Por ejemplo, la difteria, que es tan grave, que es sumamente prevenible. Ahorita tenemos casos sarampión, epidemia de sarampión, fiebre amarilla. Tú dices, cónchale, estamos retrocediendo en vez de avanzar. Imagínate en qué condiciones, que además tampoco hay medicamentos y buenas condiciones sanitarias para atender a esos pacientes. Entonces son esas dos condiciones, ¿no? Las condiciones del control sanitario, de la buena propagación de las campañas de vacunación, que esas vacunas lleguen a toda la población, a más del 95%, y además el movimiento antivacunas que se suma a esta problemática. Claro. Ahora, More, te quería preguntar, porque me un punto adicional y es el tema de que, bueno, todas las vacunas necesitan un régimen de cuidado, una cadena de frío para ser administradas, por ejemplo, ¿no? Se presenta el tema de los apagones de luz, tantas horas los ambulatorios, por ejemplo, sin poder conservar convenientemente las vacunas. ¿Qué hacer en ese punto? Porque, bueno, también queda la duda, bueno, yo no vacuno más a mi hijo porque no sé si esa vacuna es riesgosa, ¿no? Bueno, ¿cómo iba? Yo ahorita estoy fuera de Venezuela, pero hasta hace poco estuve allá y también tenía esa duda, o sea, ¿cómo hago? Porque, bueno, y si la vacuna que le estoy poniendo a mi hija no tuvo la conservación adecuada, ¿no? Uh-huh. Correcto, fíjate, y importante que las mamás sepan que no es que la vacuna le va a hacer daño, ¿ok? Si perdió esa cadena de frío, lo que hace es que la vacuna se inactiva, simplemente no va a hacer efecto. Entonces, todo el personal que coloque vacunación, los personal de salud, tiene que estar entrenado para precisamente mantener esa cadena de frío, para la observación vacunal y para la aplicación. Entonces, en todas partes, aunque no haya apagones, tiene que haber un plan B y un plan C, ¿okay? Para conservar las vacunas. Por ejemplo, en una neverita, en un ambulatorio, por allá en un pueblito, se va la luz, esa neverita tiene que tener un plan B, que sería, por ejemplo, hielo seco, una cava donde se pueda transportar a un lugar donde haya luz y donde se pueda mantener hasta que regrese, y la temperatura no varíe tanto. Generalmente las vacunas hay que mantenerlas en una refrigeración entre 2 y 8 grados centígrados. Entonces, entre esa temperatura se puede jugar en trasladar las vacunas, pero siempre tiene que haber un personal entrenado que esté pendiente de eso. Hace un año más o menos que fue el apagón terrible aquí, hubo muchas vacunas que hubo que desechar, y eso es responsabilidad del personal de salud y del Ministerio de Salud, que tiene que estar pendiente. Mira, estas vacunas bajaron el tiempo, bajaron tales temperaturas, todas esas neveras deben tener un termostato allí, una vigilancia constante de un personal que esté entrenado para eso, para saber si son viables o si hay que descartarlas. Pero en todo caso, en caso de que, mira, algo se hubiese pasado de la mano o que nadie se dio cuenta, X o lo que sea, en todo caso la vacuna lo que hace es desactivarse, ¿no? Para perder el miedo de que, bueno, si se la pongo le puede... Lamentablemente, sí, lamentablemente pues no te va a proteger como debe protegerte contra la enfermedad. Uh-huh.
Sí, eso por ese lado. Hay una mamá que está preguntando otra cosa acá. Hola, ¿cuándo es conveniente colocar la vacuna de rotavirus? Pregunta por acá. Donde está indicada la vacuna de rotavirus se coloca antes de los 8 meses de edad. Lo ideal es comenzar el esquema a los 2-4 meses, pero se puede colocar a los 4-6 meses, máximo hasta los 8 meses. Como son 2 dosis y tienen que estar separaditas por menos por 6 a 8 semanas, entonces lo ideal es máximo hasta los 4, para que te dé chance de poner a los 4 y a los 6 meses. Ya después de esa edad no se coloca, porque después de los 8 meses se han visto efectos secundarios que sí pueden afectar la salud del bebé y por eso ya no está indicado. Sí, hay unas vacunas que ya también dejan de tener como, bueno, si no se colocan en la fecha que debe colocarse, ya pasa la efectividad para el niño, o sea, no se colocan o ¿qué se hace en ese caso? Bueno, hay muchas vacunas que se puede hacer un esquema adaptado. En el momento, por ejemplo, me llegó un niño de 2 años que no tiene ninguna vacuna. Yo puedo hacer un esquema adaptado a la edad del niño. Todos los países tienen un esquema de vacunación que se adapta a las edades. Y después, ya incluso más grandes, tú también puedes hacer aplicaciones que ya son vacunas que son diferentes. No son las mismas inmunoglobulinas o los mismos anticuerpos, sino que tienen una especie de presentación diferente adaptada a la edad del niño o incluso del adulto. Otra cosa. Pero se puede sí, es complementario. Cuando se pierden cuando se pierde como el de vacunar, porque bueno, no sé, en el momento, y bueno, de repente te tocaban los refuerzos y resulta que te tienes que poner todos juntos, por ejemplo, ¿no? Pasa. Entonces, puede tener un efecto colocar muchas vacunas de un solo tipo, o hay que hacerlo paulatino, porque a ver, ¿no? Si dar un efecto en los niños que, bueno, tuvo una reacción, pues, ¿a cuál vacuna fue? Porque le pusimos 5 de un solo tiro, ¿no? También. Bueno, hay vacunas que eso lo tiene que indicar el pediatra, de acuerdo a la edad del niño y todo esto a su esquema, que se pueden colocar juntas y hay otras que no. Hay otras que es preferible desplazar el momento de colocación de la vacuna para evitar, digamos, interacciones o efectos secundarios que puedan como chocar. Eso sí es así. Sobre todo las vacunas. Ajá. ¿Cuál vacuna, por ejemplo, se debería colocar sola o no combinada con otra? Por ejemplo, las vacunas de virus vivos atenuados es preferible colocarlas separadas, que cada una tenga su, por ejemplo, la vacuna de sarampión con otra vacuna de influenza o para influenza. Entonces, ese tipo de vacunas hay que tener un criterio de no colocarlas todas a la vez. La mayoría de las vacunas se pueden colocar al mismo tiempo. De hecho, es recomendable hacer como una edad que casi siempre es 2, 4, 6 meses al año y medio, como para hacer paquetes o combos de vacunas para que el sistema inmunológico también tenga una respuesta global y sea muchísimo más sencillo, pues pasar el proceso de vacunación y organizarlo. Claro, mira, por acá está Erika Prolactancia preguntando, More, ¿cuál es el criterio sobre el que se escoge el esquema de vacunación? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, desde el nacimiento a los 11 años. En Canadá son solo 6 en la vida infantil. Me llama la atención porque son desarrollados y cercanos y el criterio es distinto. Sí, bueno, eso era lo que comentaba acerca de la epidemiología de cada país. Es completamente diferente, ¿ok? De acuerdo a las patologías que se tengan, tú puedes incluso sacar una vacuna del esquema de vacunación de ese país. Más o menos el criterio es, por ejemplo, para darte un ejemplo, esta enfermedad ya tiene 20 años que no vemos ni un caso en reportes epidemiológicos, entonces se considera en un comité de vacunación con la Academia Pediátrica o la Sociedad Pediátrica de ese país, el Ministerio de Salud, la OMS, bueno, es un trabajo bien multidisciplinario. Se decide entonces, mira, podemos variar el esquema de vacunación o incluso sacar esa vacuna del esquema. Entonces probablemente en Canadá ya esa organización y la epidemiología del país da para que se haya reducido las enfermedades que necesitan vacunación obligatoria. Claro, tiene que ver también porque cada país como que los virus son distintos. O sea, por lo menos llegamos acá a Argentina, nos han dado cosas que nunca jamás. Pero tiene que ver con el clima también. Mira, yo creo que todo, hasta los bichitos, las
todo es distinto. No, y las condiciones sanitarias. Fíjate que aquí en Venezuela todavía es obligatoria la vacuna de la BCG al nacer, que es la antituberculosis. En Estados Unidos no se coloca. Entonces, claro, hay vacunas que no se utilizan en algunos países y en otras sí. Incluso la dosificación es diferente. Aquí en Latinoamérica, al principio, hace muchos años, se comenzó colocando 3 más un refuerzo. Ahorita se ha adaptado desde hace unos años para acá un esquema de 2 más un refuerzo, de acuerdo a eso, como te digo, a la epidemiología. Claro. Ahí está la vacuna de la influenza, por ejemplo, ¿no? Que se debe colocar anual. Es lo que se recomienda, tanto para niños como para adultos. ¿Cómo manejar eso allí? ¿Sí se tiene que colocar todos los años? O bueno, no sé, ¿cómo se haría en este caso? Bueno, fíjate, te la puedes poner todos los años, pero la recomendación es los menores de 5 años se coloca, que son poblaciones de riesgo, los pacientes de tercera edad, que también son poblaciones de riesgo. Siempre los extremos de la vida son las poblaciones más frágiles desde el punto de vista de salud. Embarazadas y pacientes que tengan, por ejemplo, alguna afección que los debilite frente a un virus respiratorio. Por ejemplo, un paciente asmático, pacientes ebóticos que son fumadores, tienen que colocarse su vacuna anual. Sí, pero no todo el mundo. Un paciente sano no es obligatorio. Acá en Argentina, iniciando el otoño, ya empieza la campaña para que te coloques la vacuna. Y bueno, exacto, a los niños, a los bebés es gratuita y a las pero ya sí, el otro rango tiene que darla, ¿no? Por ejemplo, en ese también hay mucha polémica por el tema de lo que es la farmacéutica y el cobro de las vacunas, que deberían ser gratuitas y accesibles, ¿no? A todo el mundo, porque pues si es un problema de salud pública mundial y todo tiene que estar vacunado, pues también deberían estar disponibles. Y muchas veces en países como Venezuela, por ejemplo, es una tortura conseguir las vacunas y bueno, pagarlas es bastante costoso. No tengo idea cómo estará ahorita esa situación porque bueno, estoy un poquito desconectada de la realidad. Pero terrible. En su momento era en dólares, o sea, el pago de las vacunas bastante difícil para cualquier familia regular, ¿no? Acceder a eso. Bueno, lamentablemente todavía es así y cada vez peor porque incluso la vacuna de rotavirus, que era obligatoria dentro del esquema de salud, ya tiene años que hay que colocarla solo en privado. El mococo, por ejemplo, igual, te dicen que es un esquema extendido, que eso no tiene ningún sentido porque eso estuvo obligatoriamente dentro del esquema de salud y la sacaron, le pusieron un esquema extendido como algo opcional y eso no es así. Son muchas cosas que han pasado que, de verdad, bueno, son incorrectas. Claro. Acá hay una mami que pregunta, ¿la vacuna debe aplicarse a adultos y adolescentes a que no fue aplicada de recién nacido? Está interesante. Muy interesante. No, tiene que primero ser evaluado y colocarse una prueba que se llama PPD, que es una prueba que indica si esa persona ha estado expuesta a la tuberculosis y si tiene algún tipo de reacción inmunológica. Si no la tiene, el médico considerará si es un paciente de riesgo para colocarse. Pero la mayoría de los adultos ya han tenido contacto y están en esa reacción positiva, lo cual quiere decir que no necesitan la vacuna. Eso es importante, ¿no? Porque el tema de tener contacto con los virus, sí. Una cosa es que hay personas que dicen, bueno, pero yo me puse la vacuna de... No, me dio sarampión, bueno, lo que sea. Pero también la vacuna hace que si te da la... Pienso yo que es el efecto de la enfermedad, al menos no sea tan fuerte o no sea mortal, ¿no? Sería la ayuda que da complementaria a la vacuna. Sí, fíjate, hay algunas vacunas que protegen completamente contra la enfermedad, pero la mayoría lo que hacen es que es una respuesta mínima, que pasa desapercibido. Por ejemplo, la vacuna de la varicela o la lechina, puede ser que el niño de repente pase 2 días con quebranto o le sale un ronchito por acá y fue lechina, pero como estaba vacunado, no hay un brote extenso, no hay complicaciones, entonces es lo que puede pasar, pasa la mayoría desapercibido, hay una respuesta mínima. Lo que uno llama, y le dio una mitosis, tuvo un quebrantico, un poquito de moco, y resulta que estaba respondiendo a un virus a los que fue vacunado. Y nunca sabrás si le dio o no le dio. Porque nunca sabrás, afortunadamente, esa es la ventaja. Yo no sé, sí. O sea, por ejemplo, bueno, en el caso de las que amamantamos, no sé si esto llega a eso, es
la maravillosa repercusión de la lactancia. Pero ahora, una puede pasar la inmunidad que ya posee al bebé a través de la leche materna. Es decir, por ejemplo, a mí me dio lechina y yo puedo ir esos anticuerpos al bebé a través de la leche materna, por ejemplo. Totalmente, totalmente. De hecho, fíjate que la vacuna de la lechina se coloca después de los 12 meses, porque mientras tú tengas lactancia exclusiva, todos esos anticuerpos están pasando activamente al bebé. De hecho, en el parto y durante el embarazo están pasando activamente anticuerpos a través de la placenta. Entonces, los primeros meses el bebé tiene un combo allí de preparación para respuesta inmunológica que poco a poco se va como extinguiendo o se va haciendo más débil, y por eso es que se hacen ciertos refuerzos de vacunas a ciertas edades. Claro, pero si la lactancia es fundamental, esa es la primera vacuna del bebé. El calostro es toda tu memoria inmunológica, la estás pasando ahí a través de unas gotas de oro líquido. Por eso es tan importante. Y te comento, Morela, porque obviamente que no sustituyen las vacunas, pero, por ejemplo, cuando Amaya tenía como 10 meses, a su hermana mayor y a todos los niñitos de la familia dio lechina. Y ella estaba... Exactamente. Así es. Y por supuesto, yo estaba pendiente que si le daba lechina, hasta le di como unas picaditas, o sea, pero nunca le pasó nada, o sea, ya no tuvo nada. Ahora, hasta el sol de hoy no sé si le dio o no le dio o nunca le dará, pero bueno, yo de la lactancia materna y yo tuve lechina. Pienso que, bueno, capaz yo en ese momento le traje. Sí, tus anticuerpos están allí y pasan a ella. Lo que se hace es reforzar la acción, ¿ok? Claro, fabuloso. No, bueno, saberlo porque está bien y está bueno las mamás que amamantan y todo eso, es una increíble protección, pero también considerar el tema de que, bueno, la vacuna es refuerzo, sobre todo para las enfermedades que son mucho más fuertes, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Bueno, y además comprender que hay miles de millones de virus y bacterias. Las vacunas, fíjate, como te digo, entre 14 y 20 máximo, patologías que podemos prevenir. El resto, alimentación adecuada, lactancia materna, incluso esa primera hora de vida donde hay un contacto con la madre y el respeto al parto vaginal son sumamente importantes, porque a través de ese contacto el bebé se está contaminando de generar una microbiota que lo va a permitir, le va a permitir defenderse de todo el mundo exterior. Entonces hay muchos factores en el mundo actual que están atacando ese mismo poder inmunológico individual que ya trae el ser humano. El hecho de que hayan cesáreas innecesarias, no respetar la primera hora de vida, que no haya un apego precoz, que no se promueva y se defienda la lactancia materna como alimentación perfecta para defender esa microbiota y para desarrollar un sistema inmunológico adecuado, las alimentaciones llenas de productos químicos, colorantes que dañan esa microbiota, que no permite que tu intestino, que es ahora nuestro segundo cerebro, como se dice, y el foco principal del sistema inmune se desarrolla adecuadamente. Entonces todo eso nos bombardea y nos ataca y nos hace cada vez más débiles. Esta mañana estaba leyendo algunas cositas antes de comenzar la porque alguien comentaba, bueno, las mamás tienen miedo de colocarle las vacunas porque tienen unas trazas de aluminio y resulta que le dan comida a los niños rosada y cosas súper dañinas, Sí. Mucho más daño. Claro. Que realmente un medicamento que, como dices tú, está probado, ha pasado por tantos test y todas cosas que pues es como bien difícil que haga un efecto tan negativo, ¿no? Que obviamente... Claro, sí, hay muchísimas cosas tóxicas a nuestro alrededor. Mira, lo que hablábamos del mercurio, hay más mercurio, qué sé yo, en un aire acondicionado, en una bombilla, en maquillaje incluso, en cremas corporales, en algunos pescados, mariscos que consumimos, que en las propias vacunas. Entonces hay que ser un poquito consciente de eso, ¿no? Yo no vacuno a mi hijo, pero bueno, come chuchería, enlatado, productos envasados y no hay conciencia de eso. Y fíjate, bueno, y eso, una cosa como que, bueno, no suple la otra tampoco porque yo le doy una buena alimentación, entonces estoy exento de que se va a enfermar o que, bueno, que no le va a dar una enfermedad que es prevenible con vacunas, ¿no? Quizás eso también. Claro. More, creo que te lo pregunté al principio, pero bueno, como que no lo dijimos con exactitud. La preocupación de las mamás
de que si las vacunas están vinculadas con casos de autismo, por ejemplo. ¿Cómo eso rapidito antes de finalizar el vivo, que ya me estoy quedando como sin batería? Ok, tranquila, buenísimo. Sí, ese tema es muy importante. Bueno, fíjate, hace unos años hubo algunos estudios que intentaron relacionar, ¿no?, las vacunas con el aumento de casos de autismo. Autista es una condición donde se ha avanzado muchísimo en los últimos años, incluso en las herramientas diagnósticas. Entonces, por supuesto que ha habido un repunte inmenso en los casos que han sido identificados con TEA. Además que el espectro, porque precisamente se llama espectro porque es muy amplio, las personas que tienen TEA pues entran dentro de un rango muy amplio y cada vez son más y más y más. Y entonces, debido a esto, se comenzó a hacer como la asociación, mira, el esquema de vacunación se ha implementado de esta manera, han aumentado el número de vacunas, han aumentado las enfermedades que se previenen a través de vacunas, igualmente hay un repunte de trastorno de espectro autista, entonces se buscó esa asociación. Incluso hubo algunos trabajos fraudulentos que intentaron hacer este tipo de asociaciones, que después eso cayó por la borda, porque efectivamente no existe relación. Pero bueno, hubo mucho miedo, y esa unión de ambas palabras pues afecta mucho a los padres, ¿no? Preocupa muchísimo. Tú dices, bueno, le estoy haciendo daño a mi hijo, esto será verdad, lo está escondiendo la industria farmacológica por intereses monetarios o comerciales, y siempre queda ese miedo, ¿no?, porque se sembró como la semillita. Pero bueno, de unos años para acá eso se derrumbó completamente. No existe asociación entre vacunas y autismo. Se había planteado la afectación neurológica que podía haber por lo que conversamos sobre la acumulación de metales pesados. Esto es posible por el tipo de metal, las cantidades que se utilizan en las vacunas. Entonces, esa teoría de verdad está derrocada actualmente. El autismo es una afección que es multifactorial, causas genéticas, ¿ok? Y además cada vez se está diagnosticando más temprano. Entonces, me llama la atención porque hay unos estudios donde te dicen, hay como 10 o 30 casos de niños, creo que es en Europa, donde reportan que, mira, mi hijo fue vacunado a los 12 meses, que es cuando se coloca precisamente las vacunas como conservante timerosal, que son sarampión, la triple viral, y de eso, la triple viral, sí. Comenzó a hacerme síntomas neurológicos y comenzó a tener un deterioro neurológico y trastornos del desarrollo, regresiones del desarrollo. Y precisamente el trastorno del espectro autista es muy difícil de diagnosticar en los primeros años. Tú comienzas a ver ciertos signos y agudizar el diagnóstico cuando el niño comienza con la parte de socialización, de mejor desarrollo motor. Entonces probablemente eso coincidió con el momento en que se agudiza el diagnóstico y comenzó miedo y esa asociación con que, mira, es culpa de la vacuna, pero no es así. Está bueno aclararlo porque creo que es una de las dudas más frecuentes, ¿no? Y a no colocar vacunas pues para evitar un caso de TEA, pues como dices tú específicamente. Y eso lo sustenta que hay muchísimos estudios ahora genéticos respecto al autismo, ¿ok? Los pacientes con trastornos de espectro autista tienen ya identificados cromosomas en su genoma donde está identificado el factor de riesgo, digamos así, a pertenecer al espectro. Está bien. Bueno, creo que ya aclaramos la mayoría de las preguntas que estaban por allí pendientes. No sé si quieres cerrar con algo más, More, que tengas por allí. No, mira, la importancia de vacunar no solamente por tu hijo, sino por todos los niños del mundo, ¿ok? Tratemos de contrarrestar este efecto antivacuna con información científica, veraz, auténtica. Si tenemos miedo, vamos a buscar información adecuada, conversen con sus pediatras, pero dejen los miedos a un lado y de verdad tratemos de que no afectemos a los demás niños, porque no es solo tu hijo, son todos los niños del mundo. Entonces tenemos que pensar en esto, tenemos que pensar en la salud de todos. La repercusión es para todos los niños del mundo y para todos los adultos y para toda la humanidad. Así. Y quizás pues por miedo, pues
nos exponemos a situaciones mucho más graves de las que realmente creemos que podemos evitar con colocar una vacuna, ¿no? Así que bueno. Sí, señora, muy graves. Teo. Hay enfermedades muy graves. La tuberculosis mata, sí, señor. Entonces, tenemos esa herramienta, vamos a utilizarla, esa herramienta preventiva. Y por supuesto, no dejar a un lado todos los demás factores que benefician la salud infantil, la lactancia materna, el apego, los controles pediátricos, todo eso es muy importante para garantizar la salud del niño. Las medidas higiénicas, tomar conciencia de la alimentación, todo eso es muy importante. Es así, es un combo completo, no se puede dejar nada de lado. Son solo parte de la medicina preventiva. Es así, de verdad que gracias por aceptar. Gracias. Tuvimos suerte hoy, mira que nos trató súper bien. Suerte, sí. Ya con esta primera prueba seguramente podemos volver a hacer otros, así que vamos a hacer siempre a la voz. Maravilloso. Te quiero. Un beso.